Lecciones católicas. Vamos a, vamos a empezar como corresponde, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que Cristo mismo nos enseñó, con la oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos ya en este jueves, en el último tramo del tiempo de Adviento. Estamos en las llamadas ferias privilegiadas. Hoy estamos celebrando la feria que corresponde al 21 de diciembre y ya este domingo habrá acabado el tiempo de Adviento. Hacia la tarde del domingo 24 de diciembre empezaremos el tiempo de Navidad. Y entonces, el día de hoy lo que queremos es vincular el tiempo de Navidad y la celebración de la Navidad que vamos a tener este domingo con este tiempo de Adviento que ya está acabando y así poder tener una continuidad con lo que vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes jueves, siguientes semanas en este espacio. Y por eso lo primero que quisiera es que nosotros hemos estado contemplando en estos dos últimos jueves, por lo menos más directamente, el tema de la esperanza. Y hemos visto cómo algunas circunstancias se convierten en obstáculo que nos impiden crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Y la esperanza es muy importante en esa, diríamos, unidad que hay entre las virtudes teologales. Y vamos a retomar desde la Sagrada Escritura lo que hemos estado viendo los últimos dos jueves con este tema propuesto hoy, que es: a quien esperamos es al mismo que ya vino, el que viene y el que vendrá. Y claro, eso es algo que diríamos humanamente puede parecer un trabalengua. ¿Cómo es eso que esperamos a alguien que ya vino? ¿Cómo es eso que esperamos a alguien que viene? Porque si lo esperamos es porque vendrá. Todavía no ha ocurrido. Pero si yo digo viene en presente continuo y más vino en, en pasado, pretérito perfecto, entonces, claro, eso es algo que solamente podemos entender, como veíamos el jueves de la semana pasada, si es que dedicamos unos instantes a contemplar ese misterio que significa que el eterno haya entrado en el tiempo. Y efectivamente eso es lo que se ha producido con la encarnación y con el nacimiento y la vida temporal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha entrado, el Eterno ha entrado en el tiempo, ha llenado todo el tiempo, lo ha llenado todo.
Y Él, como veíamos también en estos miércoles, viene en persona. Hasta antes de la plenitud de los tiempos habían sus enviados, sus mensajeros, pero ya desde la encarnación el Señor en persona viene. El mismo que vino, que nació de María Virgen, viene todos los días, está esperando a la puerta y llama, como dice el libro del Apocalipsis, y es el mismo que vendrá cuando venga, como veíamos en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, entre las nubes del cielo con gloria y majestad como juez. Y entonces es el mismo, la misma persona. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, y voy a proponer esa primera interrogante para animar nuestra reflexión, es por qué el Señor eligió en su designio providente venir de esa manera, diríamos, tan discreta, manso, humilde, pequeño, el que es inmenso y que uno podría decir, eso es lo que dificulta el que yo lo reconozca, porque es tan sutil su presencia que puedo creer que no está. Y claro, así ocurrió en su vida terrena, en su primera venida, cuando nació de nuestra Madre Santísima en Belén de Judá, como celebraremos el domingo en la tarde. Pero así también ocurre ahora que viene en los sacramentos, a través de mediaciones humanas. Y claro, uno podría decir, yo quisiera una manifestación más patente. Y claro, para responder esa pregunta, tendríamos que tener en cuenta lo que ocurrió con el pueblo de la Primera Alianza en el desierto, que justamente le suplicó a Moisés que cuando el Señor se manifestaba de esa manera, diríamos, más patente, se llenaban de miedo. Y entonces le van a decir a Moisés, no queremos que nos hable él directamente, sino tú habla, que él nos hable a través tuyo. Fue la súplica del pueblo. Y claro, luego el Señor, como vemos en el Deuteronomio, le va a decir a través de Moisés a ese mismo pueblo, voy a suscitar un profeta. Ese profeta es Cristo, el esperado, no uno, sino el profeta. Y entonces, esa es la paradoja nuestra, la paradoja del ser humano. Y claro, en este tiempo en que nosotros vivimos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en programas anteriores, nosotros nos hemos ido complicando la vida. Nos hemos ido haciendo cada vez más complicados, cada vez menos sencillos. Y en la medida en que nosotros nos hacemos más complicados, menos sencillos, la dificultad que tenemos en reconocer al Señor es mayor. Y hoy hemos tenido, y ayer ya también, estos pasajes de San Lucas. Hemos leído el día de ayer, el día de hoy de manera continua. El Evangelio según San Lucas lo continuaremos leyendo mañana en la figura de María, que es figura del Adviento. Y entonces, en María se nos revela esa relación entre el que vino y el que viene. Porque María, diríamos, ha vivido en su vida terrena ambas relaciones. Ella como madre, desde el momento de la anunciación, antes en la esperanza del pueblo de la primera alianza, y luego de la Pascua, ella en esa tarea
que el Señor le encarga, como veíamos en el capítulo 19 de San Juan, de esa segunda maternidad al pie de la cruz. Ustedes saben, el Señor les dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, viendo al discípulo amado, y le dijo luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. Es decir, lo que vamos a celebrar en la Navidad es la primera maternidad de María. Y lo que celebramos en el Adviento, en el tiempo presente, el Señor viene en presente continuo en la segunda maternidad de María. Y claro, podemos decirlo, llamar a eso con otro nombre, es decir, el tiempo de la iglesia o el tiempo de las naciones, es decir, el tiempo de la nueva alianza. Y entonces, así como en el tiempo de la primera alianza el Señor se manifestó a través de los profetas, de los patriarcas, de sus enviados, en el tiempo de las naciones, en el tiempo de la iglesia, en la plenitud de los tiempos, Él viene en persona. Y el tiempo de las naciones no ha acabado. Y nosotros tenemos que aprender a vivir esa experiencia de reconocerlo al Señor. Y la Navidad justamente es para eso, pero no para prepararnos a celebrar la Navidad, repito lo que hemos venido diciendo antes, sino la Navidad nos prepara para ese tiempo de Adviento donde nosotros, como los discípulos de Maús, peregrinamos, caminamos con el Señor, lo decíamos ayer, pero el Señor se nos manifiesta de una manera que muchas veces no lo podemos reconocer, que ocurre en la experiencia de los apóstoles, de los discípulos, como nos relatan los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. En todas las circunstancias tuvieron dificultad en reconocerlo al Señor. No lo reconocieron en primera instancia. Y también el pueblo de la primera alianza, ya no los discípulos, no los apóstoles, tampoco lo reconocieron. Entonces hay un tema de mirada, hay un tema que nos lleva a la fe. Y veíamos el jueves de la semana pasada que la fe no es algo. La fe es la presencia del que ya vino en nosotros para reconocer lo que sigue viniendo. Y ese seguir viniendo se realiza si caminamos con Él y si es que, como lo hemos dicho también varias veces, hacemos todo con Él. Lo único que no podemos hacer con Él es el pecado. Porque a veces nosotros creemos qué tenemos que hacer, ¿no? Y la pregunta reiterada que le hacen al Señor en distintos pasajes del Evangelio, incluso los mismos discípulos, los mismos apóstoles, aparece más claramente en Juan capítulo 6, luego de la multiplicación de los panes en el discurso del pan de vida. Le dicen, ¿qué tenemos que hacer para tener ese pan que nos va a dar vida, que no vamos a tener más hambre, que vamos a tener vida eterna? Y el Señor responde, el trabajo de ustedes es creer. Nosotros podríamos decir, creer requiere trabajar con el Señor. Y para eso, como se nos dice también en los evangelios, el Señor en su vida oculta trabajó. Y decían, este no es el hijo del carpintero, no conocemos a su familia. Y entonces esa pregunta, ¿por qué el Señor tuvo que trabajar para conseguir los bienes pasajeros? Si Él es Dios, el bien mismo, por solidaridad y por amor a nosotros, y para que Él, haciendo lo que nosotros hacemos para conseguir los bienes pasajeros, nosotros también podamos trabajar con Él para que
la búsqueda de los bienes pasajeros no nos aparte del bien eterno. Para que eso ocurra así, el Señor se ha quedado en nosotros desde el bautismo, lo veíamos la semana pasada, los padres le preguntan, o mejor se les pregunta a los padres que llevan a un niño a bautizar, ¿qué le piden a la iglesia? Y la respuesta que dan los padres del niño que se va a bautizar cuando es niño, porque cuando ya es mayor o ya tiene uso de razón, la misma persona responde. Pero la respuesta es, ¿qué le pides? Pido el bautismo y a través del bautismo la fe y la vida eterna. Esas palabras, pido la fe, pido el bautismo, la fe y la vida eterna, nos van a ayudar a entender este título del tema de hoy día. Hoy también, misteriosamente, el Señor ha dicho que bautiza a una persona mayor, más de 90 años. He bautizado a una persona más de 90 años en un hospital. Y claro, pensando en el tema, uno siempre dice esto no es casual, porque me vienen a buscar el día de ayer para hablarme más como mi rol como médico, hacerme consultas acerca de la salud de esta persona y los procedimientos, etcétera, biomédicos, y si es que le estaban pidiendo la autorización y se autorizaban, no autorizaban. Entonces quería mi opinión médica. Entonces yo le respondí a estas personas, si ustedes me vienen a buscar a mí ahora, no es como médico. Puede ser que eso es lo que ustedes están pensando. Pero si es que ustedes han venido acá es porque el Señor los trae por otro asunto. Porque el Señor sabe perfectamente que yo no hago consulta médica. Entonces, si es que los trae es porque tiene una, una motivación distinta. Y entonces ahí me entero que este paciente no está bautizado. Entonces le digo, miren, si yo voy a ir a visitar a este paciente, pero todo lo que ustedes quieran que pueda hacer y esté en mis posibilidades, o sea, en el orden temporal, o sea, por supuesto, con la mayor disposición, pero yo creo que lo importante es esto otro. Y entonces, claro, yo pensaba decirles a estas personas, a ver, piénsenlo, este, si les parece bien, me dicen, etcétera. Pero claro, me sorprendió un poco porque inmediatamente me dijeron, ya padre. Y entonces su motivo que había, y me tuvieron que esperar bastante tiempo, porque justo tuve problemas me quedé atrapado en el tráfico, etcétera. Entonces, estas personas tuvieron que esperar casi una hora y no se movieron. Y claro, yo decía, esto no vienen por esto que me están pidiendo, ellos no saben por qué están viniendo. Entonces ahora lo hemos bautizado en la mañana. Claro, yo insistía que dejen entrar a la familia, ustedes saben cómo es los establecimientos de salud. Pero bueno, finalmente dejaron entrar a la familia porque les dije al personal de salud que estaban ahí, ¿no? Ya miren, ustedes no dejan entrar a la familia, entonces ustedes van a ser los testigos. Ustedes son los que se hacen cargo. Entonces inmediatamente dijeron, que pase, padrecito, que pase nomás. Porque la gente no quiere asumir responsabilidades. Pero luego se quedaron presentes toda la celebración del bautismo. Claro, asombrado, les veía yo de reojo con una cara de asombro. Pero no me quiero dispersar con esto anecdótico, pero que tiene que ver con lo que estamos tocando. Es que el Señor a ese hombre, el Señor ha estado esperando 90 años a que ese Señor lo acoja. Y cuando tenía pleno uso de sus facultades, a diferencia de nuestra madre, no, no pudo acogerlo. Pero en estas condiciones, cuando
el familiar es el que tiene que aprobar todos los procedimientos biomédicos, diríamos, tiene como, entre comillas, la patria potestad, entonces ese familiar, esa familia, como si ese señor fuera un niño, aprobó el bautismo. Claro, eso nos recuerda, por lo menos a mí me lo vinculo con Zacarías, con Isabel, con una vida estéril que en algún momento, de la manera más inesperada, se hace fecunda. Porque yo le decía, y es efectivamente así nos enseña la iglesia, así está en la revelación. Ese señor bautizado es un santito, más allá de todo lo que pueda haber sido su vida pasada, y es templo de Dios. Claro, ya no podía recibir otros sacramentos como la Eucaristía, pero le dimos la unción de los enfermos. Y entonces ese es un santito en la cruz. Y el Señor quiere que nosotros lo reconozcamos mientras vamos de camino, no cuando estemos ya en la cruz, que no es que no estamos caminando cuando estamos en la cruz, pero en la cruz donde podamos ser sus testigos. Y claro, la familia se llenaba de alegría y ya las preocupaciones biomédicas casi ya ni se interesaron. Yo como me había comprometido, tuve que hablar un rato con los médicos, preguntarles cosas, etcétera. Pero ya si no les decía nada, no me preguntaban nada. Y claro, eso es lo que el Señor nos manifiesta. Entonces, queridos hermanos, vamos a recapitular. Esta anécdota me puede, que no es anécdota, sino que es la manifestación del Señor, puede hacer que la línea de la revelación que el Señor nos presenta de cómo Él viene a nosotros, la podemos perder y por eso quisiera recapitular un poco. Entonces, lo primero es que el bautismo que nosotros hemos recibido por mérito de Jesucristo en la cruz es lo que cada uno de nosotros vamos a, diríamos, actualizar o necesitamos actualizar en la celebración del tiempo de Navidad. Porque el Señor ya vino a nosotros, ya está en nosotros. El problema es que nosotros, tal vez muchos de nosotros, no nos hemos enterado. Y entonces nosotros tenemos que recibir ese evangelio. Y para que recibamos ese evangelio, nuestra Madre tan Santísima participa muy, diríamos, activamente en ese rol de esa nueva maternidad. Porque el que ha nacido en Belén de Judá es Jesús cabeza. Pero el Cristo total, que es Jesucristo cabeza y todos los bautizados que somos cuerpo de Cristo, todavía se está gestando. Solo el Señor sabe cuándo va a terminar esa gestación. Y entonces, en esa nueva filiación, María, que la madre de la iglesia, participa, porque esa gestación se hace a través de la iglesia, que es lo mismo que decir a través de María, la esposa. Claro, María es la figura de la iglesia ya en su perfección, porque la criatura humana, la única criatura humana que ya ha alcanzado la plenitud de la vida que su Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, nos ha comunicado, que es mucho más, por supuesto, que la vida natural, que antes el Señor también nos había comunicado a través de nuestros padres. Pero nosotros, como le dice el Señor a Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo, como este Señor hoy día, que ha nacido de nuevo a la vida sobrenatural. Su vida natural ya está muy desgastada,
Su vida temporal está muy desgastada por los años, la enfermedad, pero como niño está su vida sobrenatural, una vida plena. Es un santo. Si ese señor partiera en las condiciones actuales, no peca porque está su salud, o sea, diríamos, lo preserva del pecado, su salud precaria, la paradoja. Ese hombre iría al cielo directamente, ni siquiera al purgatorio. Ninguno de nosotros puede decir eso. Ese hombre sí. Entonces, en ese hombre, el Señor ya vino, pero en tanto ha recibido la unción de los enfermos y está teniendo, diríamos, dolores de parto, participa de la Pascua de Cristo en su enfermedad. Ese Señor es también el cuerpo de Cristo con esas heridas de Jesucristo en la cruz. Y entonces el Señor sigue en él, porque ese Señor está obrando en beneficio no solo de su familia, sino de la iglesia entera, como ocurre con muchas personas en su lecho de dolor. Y entonces muchas personas enfermas, a veces muchas personas que experimentan la Pascua de Cristo de alguna manera por el sufrimiento, el dolor, no solo físico, psicológico y de distintas formas que subsisten en el mundo y que el Señor no ha eliminado en la vida presente. Si es que esas personas acogen al Señor que viene, esas personas participan de la labor de purificación que en Cristo tiene el dolor y el sufrimiento. No solo para ellos, sino para la iglesia entera, como nos dice San Pablo, completo en mi carne, lo que falta de la Pascua de Cristo. Eso no significa que Cristo no ha hecho su obra, sino que nosotros tenemos que participar de esa misma misión. Eso significa ponernos en camino, estar en camino con Él. Y entonces tendríamos que preguntarnos, primera pregunta, es, ¿somos conscientes que el Señor está en nosotros? Que ya vino. Somos conscientes que de alguna manera nosotros somos en nosotros mejor, está esa buena semilla que quiere dar fruto ciento por uno, pero que probablemente no somos tierra buena y que el Señor quiere que seamos tierra buena y para eso hay que hacer el trabajo, pero el trabajo es creer y creer es reconocer que el Señor está en nosotros y que también estén nuestros hermanos bautizados y que está en los sacramentos de Jesucristo y está en su iglesia, como lo veíamos el domingo de Cristo Rey, está en los pequeños. Y es que el Señor viene así, pequeño, sencillo, pero nosotros a veces no sabemos en medio de esa sencillez, porque no somos sencillos, reconocer la acción del Señor. Es decir, no crecemos en la fe por esa razón. Y por eso es que la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo primero que hemos citado en las últimas 2 semanas, también el día de ayer, nosotros, del Papa Benedicto nos dice en su encíclica Salvados por la Esperanza, que en el original griego lo que se dice en ese versículo primero del capítulo 11 es: la fe es la sustancia, es la persona, o en el original griego, el hipóstasis de lo que se espera. Es decir,
El que vino, el que viene y el que vendrá ya está en nosotros. Ya llegó. Lo que pasa es que nosotros no lo reconocemos y eso nos remite al Evangelio, ayer lo mencionábamos también, capítulo primero de San Juan. En medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen, dice San Juan Bautista a esos enviados de Jerusalén que lo van a buscar a Betania, a la otra orilla. Y nosotros tenemos que reconocer al Señor, presente en nosotros, reconocerlo presente en las especies eucarísticas del pan y el vino es para que nos demos cuenta que está en nosotros. Ayer hablábamos de la Eucaristía a raíz de una pregunta y claro, esto nos abre, decíamos ayer, a que los próximos temas tengan que ver con la Eucaristía. Si es que yo acudo a misa, si yo más, si recibo, acudo a misa diaria, más si celebro la misa, si recibo la comunión eucarística, y eso no me hace dar cuenta que el Señor está en mí, es porque, diríamos, no estoy escuchando al Señor. Claro, nosotros hemos escuchado, se nos dice, cuando uno recibe la comunión eucarística, y hay distintos teólogos, etcétera, que se han interrogado, ¿y cuánto tiempo permanece en sustancialmente el Señor que recibimos en la comunión dentro de nosotros? Y la gente hace una serie de especulaciones que yo no conozco bien cómo llegan a esas aproximaciones. Más parece del orden metabólico y del orden natural que sobrenatural. Pero lo que nosotros sabemos que cuando recibimos la comunión eucarística, la presencia sustancial de la persona, de Dios en nosotros, crece. Entonces no es que desaparece, que yo creo que a veces las personas dicen desaparece y ya, hay entonces ya como recreo, ya pasaron los 10, 15 minutos, entonces ahora puedo volver a lo de antes. O a veces las personas dicen, voy a la hora santa, entonces estoy frente al Santísimo, entonces cuando lo tengo frente, ir al Santísimo, ir a la misa para que me dé cuenta que está en mí. Si yo no me doy cuenta que está en mí, yo no puedo hacer todo con el Señor. Yo no puedo hacer mi vida una oración. Y esa es la dificultad que yo encuentro que tenemos. Porque yo conozco muchos laicos comprometidos que me dicen, me comentan, yo quisiera hacer más oración, pero me lo impide mi trabajo, me lo impide mis labores familiares, mis ocupaciones, mis tareas, estar en el mundo. Claro, eso fuera así si el Señor no estuviera en nosotros, si solo el Señor estuviera entre nosotros. Pero Él simultáneamente, como Emmanuel está entre nosotros, como veíamos el capítulo 7 de Isaías, el día de ayer, en ese signo que le da Isaías al rey Ahaz, él es el Emmanuel, él está entre nosotros, pero además, fruto de su Pascua y del don del Espíritu Santo, él está en nosotros. Entonces, ¿qué pasa si yo recibo los sacramentos, hago oración, pero no crece esa relación con el Señor interior, diríamos? Entonces, claro, algo está faltando. Y claro, eso es muy común.
Eso ya la iglesia nos lo enseña, lo hemos tocado en otros temas de los jueves eucarísticos, no recuerdo exactamente en qué fecha, cuando hablábamos de los ruidos exteriores y de los ruidos interiores. Nos lo impide, pero el Señor está. Entonces, la celebración de la Navidad es para eso, porque de esa manera yo puedo ser testigo, no de algo solamente que ocurre fuera, sino de algo que ocurre dentro, como María, como una madre gestante. Yo les decía ayer, y lo he dicho varias veces el día de hoy, ¿no? Les preguntaba y yo les decía a la gente, ¿por qué María es figura del Adviento? Y nosotros sabemos que Adviento es esperar la venida gloriosa del Señor. Pero cuando nosotros vemos a María, pensamos en María como, diríamos, en la encarnación, en el nacimiento, en la vida oculta, en la cruz, en Pentecostés, María Asunta, pero no nos damos cuenta que María ha vivido una parucía. Por eso ella es la mujer de la esperanza, ya las esperanzas en ella están colmadas. Claro, entonces representan a María, Nuestra Señora de la Esperanza, o la de la dulce espera, como gestando, ¿cierto? Y es que tiene que ver como tipo, como figura. Y yo les decía a las personas, una madre gestante, ¿desde cuándo empieza a ser madre? La respuesta, sabemos nosotros, creo, sin lugar a dudas, es desde el momento de la concepción, desde el momento en que ella acoge al cigoto, que es la unión de los gametos de ella y de su esposo. En ese momento ella ya es madre, ya hay un nuevo ser. Claro, ella todavía no se da cuenta. Ella no tiene ni idea de que es madre. Y las madres aquí presentes, si no es así, corríjanme, porque claro, yo no tengo esa experiencia vivencial, no tengo como conocimiento biomédico de la fisiopatología, de la embriología, pero esa mujer no se va a dar cuenta inmediatamente. Se va a dar cuenta varios días y semanas después. Y yo les decía además a las personas que desde el momento en que ya esa mujer es madre, ese cigoto empieza a tomar decisiones, entre comillas, en la madre. No decisiones de la madre, sino decisiones del cigoto. ¿Sabían ustedes eso? Por ejemplo, el sistema inmune de la madre le va a alertar a la madre que hay un ser extraño, porque el sistema inmune de la madre no reconoce al cigoto como propio. No es un apéndice, no es un órgano de la madre, es distinto. Y todo el sistema inmune se prepara e inicia una acción, diríamos, inmune, de defensa. Y es el cigoto quien hace que se inhiba esa reacción inmune. Dicho de otra manera, el cigoto hace que biológicamente la madre, antes de que sepa que está gestando, haya acogido al niño. Por eso es tan terrible el tema del aborto. Porque a pesar de que el organismo ya lo cogió, el mundo le dice a esa mujer cuando se entera de que es madre, mátalo. A pesar que su biología, su naturaleza, le dice abrázalo, protégelo, cuídalo. Pero claro, la madre no se entera, la mujer no se entera que tiene esa disposición a coger la vida. Porque claro, el pecado, el mundo, la ignorancia, el egoísmo, la soberbia y todo lo que sabemos
hace que nosotros, en nuestro egoísmo, queramos ser y veamos incluso en nuestros seres más cercanos, como es el caso de un hijo para una madre. Algunas mujeres ahora creen que ese es un obstáculo, un estorbo, un enemigo que tiene que desechar. Y para caer en ese engaño satánico, le dicen que no es una persona, sino es una cosa que puede disponer. Entonces, no para deslizarnos por el tema del aborto, sino para deslizarnos por la vida, algo análogo ocurre en nuestra vida sobrenatural en el bautismo. Nosotros ya, cuando recibimos la unción con el óleo de los catecúmenos, que para mí es el análogo de ese aviso que hace el cigoto para que no dañe, no sea dañado por su madre, el niño herido por el pecado en la vida natural, antes del bautismo recibe la unción de los catecúmenos, el óleo de los catecúmenos, y un exorcismo menor. ¿Para qué es eso? Para que la influencia del enemigo no obre en ese niño pequeño y no dañe esa vida sustancial, esa presencia sustancial. Pero si es que la familia no cuida a ese niño apenas pueda tomar decisiones, que es el equivalente de enterarse una madre gestante que está gestando, ese niño va a elegir y puede elegir en contra de la voluntad de Dios, que es el equivalente a un aborto, que es el pecado. Y eso ocurre en muchas personas. Yo diría en la gran mayoría de las personas, incluidos personas que han venido en familias, diríamos, de fe, porque nuestra meditación sobre, llamémosle así, esa acción sobrenatural y cómo nosotros la tenemos que acoger, que es lo que nos revela nuestra Madre Santísima, no la hemos meditado. Claro, la hemos meditado en su dimensión afectiva, emocional, pero no nos damos cuenta de lo que significa en tanto camino, y el pasaje de hoy nos ayuda mucho en eso. María, nadie sabe que está gestando, y vemos en el pasaje que Isabel basta que escuche el saludo de María y como que hubiese hecho un test del embarazo y sabe que María está gestando. Y le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? No hay ninguna manifestación física, biológica en el cuerpo de María visible para Isabel. Solo es el saludo de María. Es decir, María es la voz antes que Juan. María también es la voz que va al desierto antes que Juan. María es la primera precursora, pero precursora distinta a Juan, porque es precursora y portadora. Es decir, anuncia con su voz y simultáneamente lo lleva sustancialmente. Y nosotros los bautizados en el nacimiento del Señor tenemos que tomar conciencia de que somos enviados y somos más que Juan, nacido de mujer, porque nosotros somos voz, pero además tenemos la presencia sustancial que no tenía Juan. Y entonces los padres tienen que cuidar a los niños y se tienen que preparar para acoger la vida no biológica solamente, sino al Señor que viene. Entonces, cuando dicen que la Navidad es una fiesta familiar,
y el mundo la traduce en juguetes. Claro, uno puede, no es que los juguetes estén malos, es que claro, son juguetes que edifican la, las habilidades psicomotrices y las capacidades humanas de los niños, porque también hay juguetes que son perniciosos, pero tenemos que descubrir que todos nosotros tenemos al Señor, no solo es para niños. Y no podrá ser para niños si primero los adultos no lo entienden. Y por eso es que el mundo se especializa en que la celebración del misterio del nacimiento se mundanice y nos quedemos con cosas, pero que necesitamos abrirnos al misterio porque la Navidad es para contemplar con los ojos de María. Y entonces por eso es que María es figura del Adviento, porque eso va a ocurrir a lo largo de toda la vida de nuestra Madre Santísima. Y yo por eso hacía la referencia a la cruz, porque María en la cruz y luego de la ascensión, como también nos dice el libro del Apocalipsis, ella viene al desierto, es la iglesia. Pero ¿qué ocurre si nosotros en la iglesia creemos que es una organización humana, que actuamos simplemente con criterios humanos, a lo más diríamos jurídicos, a lo más con leyes eclesiales, y no nos damos cuenta que somos iglesia porque el Señor está en nosotros, no solo en los sacramentos, sino en los bautizados? Entonces podemos organizar una Babel, podemos organizar el enfrentamiento dentro de la iglesia y creer que estamos defendiendo a la iglesia. Nosotros no podemos defender a la iglesia atacando a otros miembros de la iglesia. Nosotros podemos hacer la corrección fraterna. Necesitamos esa, pero eso no se hace a través de las redes sociales y más con personas que ni siquiera nos van a leer de repente. Hay personas que simultáneamente, diríamos, critican, y yo me encuentro entre las personas que piensan que esto de conversar entre nosotros es el mecanismo más adecuado para resolver los problemas. Yo creo que tanto en las familias, entre las personas y también dentro de la iglesia, yo creo que el punto es ir al Señor, porque Él es la fuente del bien, de la sabiduría. Entonces, yo tengo esa observación sobre ese entendimiento del camino sinodal como una conversación entre criaturas humanas y no escucha del Señor. Pero yo veo que hay personas que más o menos sé que piensan así, pero en las redes sociales empiezan a criticarse y a buscarse entre ellos, haciendo una especie de camino sinodal virtual para partidizar a la iglesia. Claro, eso es porque justamente no dejamos que se despliegue el amor de Dios que está en nosotros. Y nosotros necesitamos que las criaturas salten, como Juan. Y yo recuerdo justamente en esta fecha eso que no, creo que hemos comentado acá y lo vimos en el primer programa de Caminando con el Señor, esa experiencia que tuve con los niños neonatos del Hospital de Berniat. Entonces hemos perdido esa sensibilidad y este es el tiempo de gracia
lo que el Señor quiere que la tengamos, porque es indispensable para poderlo seguir, porque si no nos podemos fabricar un Jesús a nuestra manera y creer que lo estamos defendiendo y lo estamos siguiendo. Y el Señor nos va a repetir, atrás, Él va adelante, porque en realidad cuando el precursor Juan Bautista, que es vos, como había anunciado Isaías, va a anunciar lo próximo y lo va a señalar como el Cordero de Dios, nosotros somos más que Juan, como nos dice el Señor. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, que es el más grande nacido de mujer. Pero eso requiere que nosotros seamos pequeños. Eso significa la humildad. Y lo escucharemos mañana de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Y la humildad es estar atentos a la escucha y hacer la voluntad de Dios. Por encima de nuestra propia voluntad, de nuestro propio querer. Y a veces nosotros creemos que el Señor no está, que el Señor no se ha quedado con nosotros. Y entonces nosotros queremos, entre comillas, actuar en el nombre del Señor, pero sin el Señor. Y entonces se produce un enfrentamiento peor que el de Caín y Abel. El tiempo de Navidad por eso nos ayuda. El canto de los ángeles, la noche de Navidad, es gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, amados por el Señor, podríamos traducir. El Señor nos ama. Y entonces este tiempo es por eso, para reconocer que el que nació en Belén de Judá está en nosotros, que tal vez no lo estamos cuidando como María y José, que tal vez tenemos una cierta dificultad en reconocerlo en nosotros porque, como dice San Agustín, te buscaba por fuera y estabas dentro de lo más íntimo de mí. Y entonces eso no significa, entonces ya no hago la oración litúrgica. No, sino entender que la oración litúrgica me tiene que llevar a penetrar en el misterio. Y es lo que el Señor viene a hacer. Por eso nos ha dado su Espíritu y nos ha dejado la iglesia que tiene a María como madre. Y por eso es que tenemos que ser discípulos amados. Y por eso es que necesitamos conversión. Para darnos cuenta que en realidad muchas veces no nos dejamos mover por ese amor. Y claro, equiparamos hacer cosas con servir. Para servir hay que hacer cosas muchas veces. Pero yo puedo hacer cosas y puedo servir sin amor. Sabemos, por vanagloria, por figuración o por intereses materiales, temporales, económicos. Bienes temporales son necesarios. Por eso es que necesitamos hacer todo con el Señor. Pero ¿cómo voy a hacer todo con el Señor si no lo reconozco presente en mí? Entonces hay gente que dice, vamos a imaginar. Yo no tengo que imaginar nada. Imaginar es un problema porque ahí justamente es el espacio, como descubrieron los padres del desierto,
donde somos fácilmente engañados. Para que no imaginemos, el Señor viene a nosotros, se ha revelado. Entrar en el misterio no es imaginar, no es un ejercicio de imaginación. Eso puede ser de Walt Disney, de la tierra de la fantasía. Nosotros no seguimos un mito, sino al que en persona, en un momento de la historia, ha entrado, vino, nació de mujer y está con nosotros y en nosotros. Y nosotros tenemos que ser esa iglesia, es decir, ese cuerpo que se tiene que formar. Y se forma en la medida en que nosotros hacemos ese sí, como María, para que se haga la voluntad del Señor, que es lo que rezamos en el Padre Nuestro. Y entonces, claro, uno contemplando a María, ve el Evangelio vivido. Claro, ella en la vida pública del Señor casi ausente. Los evangelios refieren su presencia en dos momentos. En uno, cuando va con sus parientes, es decir, con la iglesia, porque creen sus parientes que el Señor está loco, está fuera de sus cabales, dicen los evangelios. Claro, muchas veces nosotros nos es difícil comprender lo que parece a veces ausencia del Señor. Parece que Él se desentiende, pero eso es porque nos falta fe. Porque algunas personas creen que ser mariano es, entre comillas, ir ante el Señor con cualquier intención. Y que María, como a veces puede ocurrir con las madres biológicas, ¿no? Que a veces uno va a la mamá para que la mamá ayude a conseguir algo que el papá de repente no va a conceder tan fácilmente. Esa no es la misión de María, ni así actúa María. Por eso en el primer signo en Caná de Galilea, María nos lleva al Señor para que hagamos lo que Él nos dice, no para que María, entre comillas, consiga lo que nosotros queremos. Porque algunas personas incluso me lo han comentado, ¿no? Pero entonces, pero María se fijó en algo material, pasajero, el vino. O sea que ella sí nos da esos, diríamos, esos gustitos. Claro, eso es una figura, se refiere, por supuesto, no es que el Señor nos niega bienes pasajeros, gustos, el Señor nos da consuelo, pero es mucho más profundo. Lo que se refiere justamente es a anticipar la obra, es que ese amor extremo nosotros lo podamos experimentar en el día a día, no solo en las situaciones extremas, no solo en la cruz, es decir, en nuestro trabajo diario. Y el trabajo no es, claro, solamente el trabajo necesario para conseguir bienes pasajeros, sino el trabajo para que creciendo en la fe nosotros podamos vivir en la presencia del Señor y de esa manera vencer el pecado. Cuando una persona tiene un pecado recurrente que le parece que no puede superar y que una y otra vez se confiesa en lo mismo y ya incluso le dice al sacerdote lo mismo de siempre, Padre, eso no es infrecuente. Eso yo he podido constatar que es muy frecuente. Yo diría es prevalente en términos biomédicos, es lo mayoritario. Es la moda en términos estadísticos. Pero eso no significa que sean lo que el Señor quiere. ¿Por qué uno está en esa situación? Porque nos falta fe. Es decir, porque no reconocemos la presencia del Señor en nosotros.
citaba la carta de los Hebreos. Es la presencia sustancial, la persona, el que vino ya está, y yo no me doy cuenta. Entonces creo que tengo fe porque hago cosas. De repente en mi parroquia, en mi comunidad parroquial, o como clérigo. Y claro, eso no es que eso es algo, ¿ya? Pero todavía no es la fe que necesitamos para ser testigos. Porque el riesgo de esa fe de hacer cosas es que yo puedo creer que las cosas que yo hago son la norma de lo que hay que hacer. Entonces yo me puedo presentar como modelo y en lugar de llevar a las personas a Jesús, voy a llevar a las personas a que me sigan a mí. Y eso es lo que nos enseña San Juan Bautista, que no hay que hacer y que sus propios discípulos, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, lo vamos a ver. Al final de ese capítulo, después del diálogo de Jesús con Nicodemo, compara de alguna manera ese Evangelio, lo que es Nicodemo, diríamos, el hombre viejo, y de lo que es el hombre nuevo, este, San Juan Bautista, cuando le dicen sus discípulos, a ese a que bautizaste también está bautizando. Y la gente lo está siguiendo como para darle celos, ¿no? Que también ocurrió con Moisés. Le dijo Josué, oye, esos están también profetizando en el desierto. Y entonces los discípulos de Juan le dicen eso. Y Juan dice que él no es el novio, él es el amigo del novio. Y él se goza y él conviene que él crezca y que yo disminuya, dice Juan. Es decir, en nosotros, porque Juan no fue bautizado por el Señor, no recibió nuestro bautismo. Nosotros, eso está dicho para nosotros. Ese es el camino de la humildad de los anahuín que se nos presentan en estas ferias privilegiadas. Y claro, uno dice, pero ¿y cómo será eso? Y nuevamente la respuesta del arcángel a María. ¿Cómo será eso? El Señor lo va a hacer. Más aún, el Señor ya lo hizo, porque ya está. Entonces yo tengo que vivir los sacramentos, mi oración, mi vida de piedad, como dicen algunas personas, justamente en esa relación con el Señor. Y en esa relación con el Señor es justamente reconocer que el Señor está en mí y que yo tengo que retirar los obstáculos, pero no lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Y entonces el que ya está presente tengo que hacer que crezca. Por eso es tan importante la comunión eucarística. Por eso es tan importante incluso la misa diaria. Paco lo decía ayer hermosamente. Pero creo que todos los que hemos tenido un proceso de conversión y en algún momento llegamos a la misa diaria, uno ya no lo quiere dejar. Pero lo que necesitamos es descubrir el fruto de la misa diaria. Porque igual que los discípulos de Emaús, el Señor les explica las Escrituras, arde su corazón mientras el Señor les explica las Escrituras, le piden al Señor que se quede, lo reconocen al partir el pan y le dice luego el Señor desaparece. En nosotros el Señor nunca desaparece, porque está en nosotros. Y en realidad Jesucristo resucitado ya no muere más. El pecado mortal no es que mata a Jesucristo en nosotros, lo que hace es que nos hace impermeables, ciegos, sordos, incapaces de reconocer la cercanía del Señor. Y por eso dice el libro de Apocalipsis, el Señor espera a la puerta. Y entonces, queridos hermanos, como comprendemos estos días santos que vamos a vivir en estas celebraciones eucarísticas, nos ayudan
para que nos demos cuenta que el Señor mismo nos prepara y que descubramos qué significa la vida en Cristo. Este tiempo de Navidad, les decía ayer también, creo, tiene octava. Y cuando uno ve los días de la octava y cada día de la octava es Navidad, no es que solamente Navidad es el 24 en la noche, en la tarde y el 25. El 26, el 27, el 28, el 29, el 30, el 31, incluido el primero, es Navidad. Y entonces cuando nosotros vemos la palabra que nos dirige el Señor, diríamos la Eucaristía de la octava de Navidad, uno empieza a entender la Navidad. Claro, la octava de Pascua nos habla todo sobre la resurrección, pero en la octava de Navidad, de los días de la octava donde se nos habla del nacimiento, ¿cuáles son? El 24 y el 25. Ya después los otros días no nos hablan de nacimiento en Belén de Judá. Volveremos a algunos temas en el tiempo de Navidad, pero no en la octava. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta. Entonces la Navidad, y justamente lo que estamos comentando, es los testigos, que somos nosotros los bautizados. Y para ser testigos necesitamos reconocer al Señor en nosotros y reconocer al Señor entre nosotros y al Señor en sus sacramentos es para que lo reconozcamos en nosotros. Y entonces creo que estos días nos tienen que ayudar para eso. Vamos a ver pasajes. El 26, Esteban, primer testigo, primer mártir. El 27, San Juan Evangelista. El 28, los santos inocentes mártires. El 29, contemplaremos a los Anahuín, a Simeón, a Ana, 29 y 30. Y entonces nosotros necesitamos que esta Navidad sea una Navidad que haga que seamos testigos. Como dice el prólogo que vamos a escuchar el 25, el prólogo de San Juan. Y lo veíamos también el domingo, ¿no? Porque hemos leído una partecita del prólogo. Apareció un hombre llamado Juan. Él no era la luz, sino era testigo de la luz. Y luego el domingo veíamos que ya se mencionaba a esos que van a preguntarle quién es, porque ese prólogo nos está hablando de lo que era en el principio, y es Juan el precursor, es el último profeta del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo Testamento, pero nosotros los bautizados pues somos profetas, sacerdotes y reyes. Y si tuviéramos que resumir esas tres, diríamos, dimensiones de la misión del cristiano, es ser testigos. Para que, como dice San Juan al final de su evangelio, damos testimonio de lo que hemos visto y oído. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto y oído. ¿En qué? En nuestra relación con el Señor y como enviados. Y el Señor todos los días nos da oportunidad. Claro, creo que en eso un clérigo tiene
mucho más, diríamos, oportunidad en razón de su misión tal vez y su responsabilidad, pero no significa que eso no se da en el seno de la familia. Y los esposos se tienen que ayudar para descubrir, como le va a decir Juan a Pedro en ese momento de esa pesca en Galilea, ya en el capítulo 21 de San Juan, es el Señor que va a anteceder ese testimonio de Juan a esas preguntas que el Señor le va a hacer a Pedro acerca del amor. Bueno, queridos hermanos, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero tal vez más que yo siga comentando, tal vez creo que ayudaría al intercambio. Todo apuntando no a una cuestión, diríamos, cognitiva, intelectual, de aprender datos, sino de que nosotros podamos estar vigilantes en estos días, porque el Señor viene lleno de dones y de gracia para todas las criaturas humanas, por excelencia para los miembros de su iglesia y, por supuesto, para los que lo están esperando. Y nosotros hemos titulado el día de hoy este tema: el que vino y el que viene y el que vendrá es al mismo que esperamos. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? Que esa relación con el Señor sea una relación de una comunión cada vez mayor. Él en nosotros y nosotros en Él. Es decir, hacer todo con Él, sin Él nada. Bueno, yo me voy a detener ahí para que tengamos oportunidad de intercambio y de escucharnos. Gracias por su paciencia. Gracias. Gracias, Padre. Acá teníamos un par de preguntas, Padre. Usted ha contestado gran parte de esto, no sé si podría ahondar un poco. Una de estas dice, ¿cómo poder comunicar la última venida de Jesús sin caer en un mensaje apocalíptico, en un sentido de desesperanza, como es la idea del fin del mundo que la sociedad plantea? Esa es una pregunta inicial. La única manera es darnos cuenta que el que vendrá justamente está en nosotros y está con nosotros. Claro, si yo creo que el que me va a juzgar no me conoce, no me ama, no viene a salvarme, En Oviedo. porque nunca lo he querido escuchar, lo he rechazado, claro, yo voy a tener para mí, su segunda venida va a ser lo más terrible que puede ocurrir, ya sea porque es su parucía, diríamos, universal, o porque me Gracias, toca dos partir de preguntas. este mundo, pero incluso sabemos que nosotros, cada uno tendrá una parucía, entre comillas, particular. El día que se acabe nuestra peregrinación terrena, cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llame por última vez, los veremos cara a cara. Y entonces en ese momento el Señor nos juzgará y nos dirá esas palabras que hemos escuchado en Mateo 25. Dios es el... Ven, bendito o apártate. En la vida presente el Señor es bendición. La bendición es Jesucristo. A veces uno puede creer que la bendición es una celebración y nos olvidamos que lo que celebramos es la obra de Jesucristo. Entonces, la bendición en la persona de Jesucristo y el Señor en la vida presente siempre viene para salvarnos. ¿O alguien duda eso? Y el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el Señor se encuentra con el pecador y con nuestro pecado, si lo acogemos, Él nos va a quitar el pecado. No es posible que nosotros en Cristo
llevemos a las personas a Jesucristo para que se queden con su pecado. Eso es lo que uno puede entender o imaginar en una mirada, diríamos, demasiado humana y no según los evangelios. A veces demasiado jurídica y no según el amor de Dios. Y claro, en eso nosotros tenemos que darnos cuenta que nos parecemos a los fariseos y a los escribas, necesitamos ser purificados, porque nosotros no somos pues la medida de todo lo que el Señor puede hacer. El hecho de que el Señor haya revelado medios ordinarios no significa que eso agotan toda su acción. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Ya. Padre, acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, si bien, claro, están agradeciéndole por el tema tan precioso que ha presentado el día de hoy, nos dicen, Cristo vino en la encarnación, está entre nosotros en la Eucaristía y vendrá gloriosamente al final de la historia. Consulto, dice, si bien la preparación para la venida gloriosa del Señor es personal, ¿qué importancia tiene la familia y la iglesia en esta preparación? Es que justamente el hecho de que nosotros seamos cuerpo de Cristo y cuando nosotros decimos que está entre nosotros, está en nosotros, en cada bautizado. Cada uno de nosotros somos su templo, como una capillita, diríamos, del gran templo, de la gran basílica. Y también está sustancialmente en la Eucaristía y en sus sacramentos de una manera misteriosa, pero está en nosotros. Cuando decimos que esté entre nosotros, no solamente significa que esté en el templo, en los sacramentos, también está en nosotros. Entonces, por eso es que cuando nos reunimos en oración, Él está entre nosotros. Somos iglesia. Entonces, el Señor ha venido en el seno de una familia. Él, cuando llama a Abraham, es para formar una familia. Todo el plan de Dios es formar una familia, la familia de los hijos de Dios. Entonces, la familia fundada en el sacramento del matrimonio es fundamental. No para que, entre comillas, se crean privilegiados, desprecien a otras criaturas humanas, sino para ser sus enviados, para ser testigos del amor de Dios, testigos que para Dios no hay nada imposible. Y eso es la iglesia, familia de familias, la familia de los hijos de Dios. Un solo Dios, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Jesucristo es nuestro hermano mayor en el Espíritu Santo, peregrina con nosotros para que lleguemos a la casa del Padre. Y María nos ayuda para que nosotros no nos olvidemos que tenemos que hacer lo que el Señor nos dice, es decir, somos discípulos amados. Como una madre, ¿no? Una familia, a los niños pequeños les enseñan para que hagan sus tareas, sus obligaciones, diríamos, escolares. De manera análoga, nuestra madre nos enseña, nos ayuda para que nosotros escuchemos al Señor. Eso ocurre en la misa, eso ocurre en los sacramentos. Entonces nuestra madre está presente en la misa. Cuando el sacerdote celebrante, antes de proclamar el Evangelio, dice, el Señor esté con ustedes, no está hablando de una sumatoria de individuos, está hablándole a la comunidad de los creyentes, a la asamblea de los hijos de Dios.
hijos de María. Entonces, el Señor esté con ustedes es actualizar el efetá, también bautismal. Que se me abran mis oídos para que escuche, para que luego pueda dar testimonio. Y la asamblea a coro repite y con tu espíritu, para que el sacerdote celebrante, cuando explique las escrituras, lo haga movido por el Espíritu Santo para que también arde el corazón. Ese es el sentido de eso que a veces nosotros ritualmente, repetitivamente creemos que es un mero formulismo. No nos damos cuenta porque justamente la iglesia y nosotros somos voz, pero la palabra ya está en nosotros y esa palabra se tiene que desplegar, como dice el libro del Apocalipsis. Toma y come. Nosotros tenemos que comulgar con esa palabra en la liturgia de la palabra y en la liturgia eucarística, en la misma palabra. Nosotros tenemos un cierto, diríamos, especialmente en personas que son de misa dominical o esporádica, eventual, se ve eso más en una misa de matrimonio, en una misa de difunto, a veces que van a misa personas que hace tiempo que no van a misa. Uno nota que esa escucha es una escucha con muchas interferencias. No significa que los de misa diaria no tienen interferencias, son diferentes. A los de misa diaria la interferencia va a ser, ya sé, ya conozco, ya esa me la sé, como dicen los jóvenes ahora, ya la. Gravísimo error, gravísimo error. Eso nos puede pasar también a los clérigos. Y entonces uno quiere hacer la homilía y repite 3 o 4 cosas, siempre lo mismo. Y ya no tiene ese hambre de preparar y gustar ese tesoro. Entonces, para despertar al sacerdote que va a proclamar y para despertar a la asamblea se hace ese intercambio de el Señor esté con ustedes y la respuesta de la asamblea. Es una oración para que ese sacerdote, ese celebrante, sea la voz. Pero claro, a veces todo se dice formalmente, ritualmente, un paporreteo, y no, ni uno ni otro sabemos lo que estamos diciendo ni para qué. No es una oración. Se convierte en intercambio de expresiones meramente humanas. Bueno, así se dice, es una fórmula, y no nos damos cuenta que estamos pisando tierra sagrada, como le dijo el Señor a Moisés en la zarza ardiente. Y no nos damos cuenta que nosotros no somos, sino que solo Él es, y que Él nos está haciendo en ese momento de encuentro, que es un encuentro personal en esa palabra, a través de esa voz, como se produjo hoy en el pasaje de la visitación. Porque quien se esté encontrando en la iglesia, diríamos, como María que ministra, porque está llevando a Jesucristo, lo está cuidando, lo está sirviendo, Isabel y Juan. Es una asamblea. Bueno, no sé. Padre. Entonces, ya me olvidé de la pregunta. Me olvidé de la pregunta, que era en relación a si es que este encuentro, este Dios con nosotros, yo les aconsejo esto de el, el mismo que viene, es el mismo que vino y es el mismo que vendrá, es algo que tenemos que meditar toda nuestra vida. No lo vamos a agotar ni remotamente ahora,
Yo lo que les estoy compartiendo es algo de las cosas que yo he estado meditando en estos días, pero que ni remotamente agotan. Claro, siempre a la luz de lo que nos enseña la iglesia en la revelación y en su magisterio, pero que nosotros en estos días tenemos que gustar. Y me refiero en estos días, en los días de las ferias privilegiadas y en los días de la octava y del tiempo de Navidad, que sobre todo es un tiempo de contemplación. Por eso es que ya lo hemos comentado en algún jueves, cuando hablábamos de las vísperas de Adviento y de las antífonas de la O, es un tiempo para admirarnos. Si nosotros no nos admiramos cada uno de estos días de las ferias privilegiadas y del tiempo de Navidad, empezando por la octava, de las maravillas que hace el Señor, claro, no estamos escuchando. Yo tengo que salir lleno de admiración de todo lo que el Señor hace, tanto detalle, tantas cosas. Su obra redentora y su primera venida, como las que sigue haciendo a través de su iglesia y en su iglesia y también en nosotros y en nuestras familias. Tenemos que despertarnos ese asombro. Si para mí no se oye todo un día igual, todo igual, cómo van las cosas, todo lo mismo, no, yo me tengo que asombrar. Yo por eso les comentaba esta experiencia que tenía con esta persona que fue a visitarme ayer, esta persona, sí, ahora fui a visitar y terminé bautizando a este señor de 90 años. Yo podría decir un bautismo, una cosa más, una tarea más, una tarea más de mi ministerio, un trabajo más, pucha, menos descanso. Todos nosotros, no solo clérigos, también laicos, comprometidos y no comprometidos, bautizados y no bautizados, si estaríamos un poco atentos, nos llenaríamos de asombro. A ver, les voy a comentar algo más. No sé si cómo estamos de tiempo. A ver si es que, no sé si es que hay alguna pregunta, pero les voy a comentar algo que, como decía un narrador de deporte, ¿no? Una calentita, porque yo he llegado acá he entrado a la sala después de haber ido a hacer una bendición. Y tiene que ver con esto que estamos comentando también. Les voy a comentar brevemente, si es que no hay otra pregunta. Ponte Si hay, pero queremos escuchar. si hay una pregunta más, padre. A ver. Y una confusión que tengo yo finalmente. Pero queremos escuchar al padre No, No, Cristóbal. pero de repente está vinculado, porque yo creo que el Señor siempre hace todas las cosas relacionadas. Para nosotros parecen cosas sueltas, por eso les pedía la pregunta porque casi que tiene que ver con lo que les quiero comentar. La Sin pregunta saber era, la pregunta, pero creo que sí. ¿qué actitud tomar cuando recibimos al Señor en la Eucaristía, pero sentimos que no lo alcanzamos? ¿Qué no comprendemos por sentirnos pequeños ante Él? Esa era una de las preguntas y luego le digo mi confusión. ¿Por qué no comentas también tu confusión? Mi confusión era lo de Juan, el padre. Le escuché decir en un momento de que, si bien es cierto, los evangelios hablan de que Juan es el más grande hombre nacido de mujer, es el más pequeño del reino de los cielos, es más grande que él. Entonces, pero sin embargo, cuando veo Lucas 1:5, habla de que él desde el vientre materno ya está con el Espíritu Santo, entonces está con Dios mismo dentro de su corazón, así como nosotros lo vivimos en la Eucaristía, él ya está con el Espíritu Santo. Entonces, no Sí, entendí esa parte, me perdí. a ver, es misterioso, pues, ¿no? Porque nosotros no tenemos no es algo natural, es algo sobrenatural, nos desborda, ¿no es cierto? Pero quien nos dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, no soy yo, es el Señor. Yo lo estoy citando, ¿ya?
Entonces, sí, efectivamente, dicen los evangelios que efectivamente lo hemos visto ahora, desde el vientre materno. Pero desde el vientre materno, yo lo entiendo de lo que me han enseñado y lo que enseña la iglesia, es que Juan es la vía purgativa, ¿ya? En la iglesia se habla de la vía purgativa y la vía de la gracia, la vía. Entonces, eh, la gracia implica Dios obrando en nosotros. Juan, siendo sacerdote, porque era hijo único de Zacarías, que era sacerdote, y él no tenemos ninguna referencia que él ofició como sacerdote en el templo. Él fue a tener una vida muy austera, de penitencia severa. Se nos dice que se vestía de piel de camello, comía saltamontes, miel silvestre, y su impacto fue muy grande. Pero eso fue, claro, obra de esa purificación que tuvo en ese encuentro con el Señor cuando todavía era un bebé de 6 meses. Él tuvo el encuentro con el Señor. Pero nosotros tenemos al Señor y nos encontramos con el Señor permanentemente. Entonces, el más pequeño, el más grande, claro, yo pienso que habría que entender al Señor si es que nosotros lo acogemos, porque lo que nos está dando el Señor es mucho más que lo que recibió Juan. Así entiendo ese pasaje, ¿ya? Diríamos, nosotros hemos recibido y seguimos recibiendo más de Juan, más que Juan. En consecuencia, a nosotros se nos va a pedir más. Pero con lo que recibió Juan de niño, hace lo que muchísimo más de lo que nosotros humanamente podríamos hacer. ¿Cómo nosotros podemos hacer más? Porque el Señor lo hace por nosotros y lo quiere hacer con nosotros. Porque el Señor dejó que Juan, en su providencia, él hizo ese camino delante del Señor. Nosotros vamos detrás. No sé si es que se entiende un poco a qué se refiere esto, que te ha generado confusión o te aumenta la confusión. No, 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 padre, no, creo que lo tengo más claro. O sea, indudablemente Juan, o sea, pues, ha podido ser Moisés, ha podido decir cualquiera de las personas que han sido seguidores o profetas, y sin embargo, él menciona, como dijo usted hace un ratito, las dos iglesias, ¿no? La iglesia purgante y la iglesia que ya está en los cielos. Entonces entiendo que una vez que habla como Juan aquí en la tierra, No, nacido de, a ver, que a ver, pasa y pasando al cielo, ya es otro cantar, pero no, entiendo no, no, yo que a ver, no me estaba refiriendo a lo escatológico, sino me estoy refiriendo a la vía purgativa, purificativa, es la conversión, el arrepentimiento de los pecados. Juan fue un hombre austero que vivió plenamente ese ayuno, esa oración y esa entrega que se nos mencionan el miércoles de ceniza. Su vida fue un gran miércoles de ceniza, una gran cuaresma, que es preparación, ¿ya? Claro, Juan luego vivió un bautismo de sangre, es un mártir, ¿ya? Entonces, Juan es santo, está en el cielo, no es que está en el purgatorio, ¿ya? Pero Juan nos enseña, por eso ese bautismo de agua, bautismo de conversión, nos enseña que nuestra preparación
para crecer en la vida nueva de hijos de Dios, en ese bautismo nuevo que es el de Jesucristo, es que tenemos que tener conversión. Por eso el tiempo de Cuaresma es conversión, ¿ya? En esa sección, ¿ya? No sé si ahora queda un poco más claro. Sí, sí, queda claro, padre. Y Ya. la pregunta Ahora la de pregunta, repítela para no... ¿qué actitud tomar cuando recibimos al Señor en la Eucaristía, pero sentimos que no lo alcanzamos? ¿Qué no comprendemos por sentirnos pequeños ante Él? ¿Qué es lo que no Es que, comprendemos para no, sentirnos es pequeños? que nosotros somos pequeños ante Él. Nosotros, lo que sentimos no es lo más importante, ¿ya? Lo que sentimos, nuestra experiencia sensorial no es lo más importante. El encuentro con el Señor se expresa más que en la experiencia sensorial, que también el Señor puede dar lágrimas, puede dar alegría muy profunda. Es ese deseo ferviente de no separarnos con el Señor y no desobedecerle en nada, de hacer la voluntad de Dios. Si es que eso está muy presente en mí, yo tengo que decir, Señor, tú me estás moviendo. Eso va a hacer que me levante y que me ponga en camino y que recobre fuerza para hacer su voluntad. Pero si yo tengo muchas lágrimas, mucho sentimiento, mucha cosa, pero ese deseo de hacer la voluntad de Dios, bueno, no, eso puede hacer que no haya encuentro. Por eso María, tal vez no lo hemos explicitado tanto, tiene ese encuentro y ella se pone en pie, dice, y va presurosa. Esas palabras, se puso en camino, presurosa, eso significa la voluntad, ¿ya? No es que no hubo el camino, no hubo esa subida a las montañas, la adoración a Judea. No, sí, todo eso, pero eso significa María ya es efectivamente, como le va a decir mañana, lo leeremos en el Magnífico, la esclava del Señor. María está para hacer lo que el Señor dice. Como dice ahora la gente coloquialmente, es materia dispuesta. Eso es lo más importante. Eso es lo que yo tengo que experimentar en los sacramentos. Si es que eso no cruza ni por mi mente, claro, me falta eso. Eso tendría que producirse. Si se ha producido, lo tengo que atesorar, dar gracias porque eso es un tesoro, eso me va a ayudar a poder ser testigo del Señor. Y eso va a hacer que cada vez pueda tener, diríamos, más oportunidad de que me encuentre con otras personas a las que pueda ayudar a que tengan esa luz que necesitan. Eso tiene que ocurrir en la familia. Padre, nos iba a comentar ahora, ya nos Lo aclaró. otro, sí, ya para terminar. Ujú. Ahora me pidieron una bendición. Era una bendición de un local comercial. Entonces, hubo toda una negociación, entre comillas, por la hora. Porque, claro, yo tenía acá el programa a las 8. Y entonces esta persona inicialmente me había dicho hacia las 5 y después iba retrasando la hora que ya me complicaba, me podía complicar con eso. Claro, yo decía, ¿qué pasará acá? Algo extraño, ¿no? Entonces yo veo algo extraño, entonces digo, a ver, algo hay, no sé. Entonces, el argumento final que me daba la persona que pedía que no era, diríamos, los que trabajaban ahí, sino era el que les alquilaba el local. Él fue el que me buscó, que no es ni de la comunidad parroquial, sino porque el local queda cerca de la comunidad parroquial, pero esta persona vive por otro sitio. Entonces, esta persona les alquila el local. Entonces,
Ya cuando me vino a llevar, estábamos en camino, era cerca, pero le pregunté eso, ¿por qué es que me cambiaban los horarios, etcétera? Entonces, en breve, para no hacer tan extenso esto, esta persona me decía que los gerentes, los directivos, pensaban que era mejor que no esté la gente y habían esperado una hora en que ya no estaba la gente. Digo, pero al revés, es mejor que esté la gente. ¿Cómo han hecho eso? No, bueno, que ellos son, él es simplemente el que la alquila, etcétera. Y ya no, él no decidía, diría. Ya pues dije, ya. ¿Y por qué le dijo que no han querido que esté la gente? Entonces resulta que el pedido de bendición venía porque algunos de los directivos y algunos de los trabajadores habían observado cosas extrañas en ese local. Presencias, diríamos, misteriosas. Entonces, claro, me di cuenta que el tema era miedo. Entonces, claro, estuve conversando con esas personas, con los que estuvieron los directivos, ¿no? Porque los otros ya ya habían salido. Entonces les decía eso, que era importante que estén las personas, que hay que bendecir a las personas más que los espacios físicos solamente, sino que nosotros somos, el Señor viene a bendecirnos a nosotros, la bendición es Él, la bendición no es un algo, la bendición es Jesucristo que viene a nosotros para salvar. Como nos dice San Pablo, ¿no? En la carta a los Efesios, en las personas de Cristo hemos sido bendecidos con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Es decir, la bendición es el encuentro con el Señor. Porque ahora también yo he estado viendo que en comentarios la bendición, todo el mundo se ha puesto bendicionólogo. Y bueno, no me quiero desviar por ahí, pero el tema yo lo veía en relación porque justamente esto aparentemente es algo pues que debería de dejar a la gente del Señor. Es más, estas personas habían buscado antes un chamán, uno de estos, diríamos, que limpian, que curan, que hacen, no sé, estas cosas. ¿Y por qué habían caído en el cura? Porque había sido peor. Entonces, claro, todo eso se los tuve que ir sacando poco a poco por cucharita, porque yo lo notaba con miedo. Resulta que estas personas no viven su fe. Estas personas, yo les decía, ustedes tienen un ídolo, porque creen que el dinero es lo más importante y el trabajo para el dinero. Entonces, ustedes en realidad, el demonio ni siquiera va a venir a fastidiarlos. ¿Por qué los tendría que fastidiar si ustedes están haciendo su voluntad? Ustedes están viviendo como Él quiere. Ustedes son de Él, tan cercanos por lo menos. Entonces, estas cosas que puede hacer una entidad, ¿qué será? Pues no sabemos qué, lo que ellos puedan haber visto, estos ruidos, etcétera, pero puede ser que eso no es para mal, sino para bien. Y entonces, claro, yo siempre que tengo alguna cosa de mi ministerio, lo que me ocurre, siempre digo, bueno, ¿y esto qué? Algo me está diciendo el Señor, ¿no? Y claro, como hoy toca este tema, yo decía, tiene que ver con el tema, pues. Entonces, porque no creo que el Señor me haga que vaya ahí para distraerme, dispersarme con otras cosas que no me pueda, diríamos, después, ayudarme a que les ayude, ¿no? En lo que me pueda tocar, en lo que pueda ayudar. O sea, que sea su voz. Claro, el Señor no consentiría eso, entonces yo parto de la hipótesis que eso tiene que alimentarlo y por eso se los comparto. Porque en esta época, sepan ustedes, hacia Navidad y Año Nuevo, diríamos, la demanda de bendiciones aumenta. Es una época de bendiciones. La gente quiere bendecir sus casas, quiere
sus autos, pide bendiciones. Pero también simultáneamente la gente busca bendiciones en cualquier cosa. Entonces, ustedes saben las costumbres de, entre comillas, del año nuevo, de este neopaganismo, de la nueva era y todas las cosas, de las vibras y de las, claro, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que nos toca a nosotros es, nosotros tenemos que ser manifestación de lo que el Señor hace en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que desearlo y darnos cuenta que hay cosas que pensamos, decimos, hacemos o no hacemos que van en contra, a veces sin darnos cuenta. Entonces, el reconocer que el Señor esté en nosotros, el reconocer que los sacramentos, que creemos firmemente que son obra de Dios, la presencia sustancial del Señor en la Eucaristía, es para que nosotros crezcamos en esa vida nueva. Es decir, que el Señor se haga más manifiesto en nosotros, porque la Navidad es la Epifanía del Señor. Y de ahí en adelante toda la vida de Cristo es Epifanía. Nosotros tenemos que también a través nuestro, como sacramento, no sacramento, sino como sacramento, nosotros tenemos que ser evangelio vivido. Eso es lo que corresponde a la iglesia y a los bautizados. El demonio quiere que andemos confundidos, entonces que entre nosotros sea una Babel. Y que nos desanimemos, nos culpemos, nos acusemos. Que parezca que el Señor no está. Es decir, que hagamos la revolución nosotros. Y claro, cuando nosotros no amamos el depósito de la fe, no amamos el magisterio, y sobre todo, como estamos viendo últimamente, pensamos que la jerarquía de la iglesia es meramente humana, entonces, claro, no nos damos cuenta que es Cristo, como decía Santa Teresa, Santa Catalina, pero es Cristo en la tierra. Entonces, claro, esas personas muchas veces creen que tienen fe y entonces pueden desbarrancar por esas miradas un tanto apocalípticas, pero que son interpretaciones que parecen más de personas que denostan de la iglesia, como pueden ser los discípulos de Lutero. Y por lo menos en estos últimos días yo he visto muchos mensajes en las redes sociales que nos hacen ver que realmente necesitamos más oración. Eso es lo que nos falta. Y para poder hacer oración tenemos que ser pequeños, porque es el Señor quien ora en nosotros. Muchas gracias, Padre, por la reflexión del día de hoy y los dos testimonios que nos ha compartido. Las preguntas han sido absueltas. Aprovechamos para invitar a los hermanos el próximo miércoles en Radio María al programa Caminando con el Señor a las 11 de la noche y el próximo jueves los esperamos en el mismo horario de hoy. Padre, su bendición, por favor. Muy bien, hermanos. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar con una oración a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora Amén. y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho Amén. ánimo, hermanos, nos vemos Dios mediante. Como ya dijo Alberto, el próximo miércoles en Radio María, Caminando con el Señor,
o el próximo jueves acá. Como va a ser octava, ese día les diré feliz Navidad también el miércoles y también el jueves, pero como ya la Navidad va a ser el domingo y el domingo a la mayoría de ustedes de repente no los voy a ver, les digo desde ahora una feliz Navidad y que Feliz Navidad, Padre. estos días sean días de realmente de gozo, que nos gocemos en el Señor. Mucho ánimo para ustedes y Gracias, feliz Navidad para Padre. toda la familia. Feliz Navidad, Gracias, Padre. Padre. Feliz Para Navidad todos ustedes, a Una todos los hermanos. hermanos. bendecida Navidad. Gracias. Feliz Feliz Navidad. Navidad, Padre. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Amén. Amén. Buena idea, padre.